tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, y con el auspicio del LED, juntos buscamos una educación y un país más justo para todos. En este ciclo, hablando de prácticas culturales en resistencia, vamos a abordar un tema bastante urgente, bastante necesario. ¿Desde cuándo parir es una enfermedad? Para responder esta pregunta, hoy contamos con la presencia de Eruro Kaituiro. Ella es partera tradicional y obstetra, así que le damos la bienvenida. Gracias por recibir nuestra invitación y acompañarnos esta tarde. Bienvenida, Eruro. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y así, respondiendo de una vez, realmente cuando entró la industria farmacéutica, es que se empezó a industrializar el parto, porque cuando llega una mujer a una clínica o a un hospital, más a una clínica, es como un puente de acceso a laboratorios, ecografías, a otras especialidades. Y propio cuando llega el bebé, porque es algo muy sagrado y muy importante para los padres. Entonces, si el profesional de salud dice que el bebé tiene algo, van a usar inmediatamente exámenes de laboratorio, fórmula, etcétera, etcétera. O sea, es un tema más de comercio. Ahora, las mujeres antiguamente, tradicionalmente, parían libremente en sus casas, porque solo es un proceso fisiológico, como comer, como orinar, y nadie tiene que buscar un lugar donde orinar, donde hacer el amor. Lo hace donde se siente más cómodo, donde se siente en mayor intimidad. Y propiamente decir, el parto era un proceso netamente familiar. Pero pasó que cuando una reina quería parir, el rey quería verla parir. Entonces echaron a la mujer y le dieron una silla para que el rey pueda ver. Entonces, a partir de ahí empezaron a echar a las mujeres. Luego, un médico, Mauriciao, generó una silla ginecológica. Obviamente, había un comercio de por medio. Entonces, para que esa silla siga siendo usada, empezaron a usar, ¿no? Y por otro lado, empezó a entrar la medicina al momento del parto y del nacimiento. Entonces era mucho más fácil que las mujeres acudan a los médicos o médicas a que ellos puedan ir a los domicilios de las mujeres, ¿no? Entonces es así como se va perdiendo el protagonismo de la mujer y de su compañero, de que ellos es este regalo, este nacimiento, este milagro de la vida. Y eso es lo que estamos ahorita trabajando mucho con los padres y las madres que acuden hacia nosotros, de recordarles que de ellos es el proceso, que ellos son los protagonistas. Y el 2022 yo no llegué a 14 partos, porque ellos estaban listos para hacer este nacimiento, se sentían muy capaces y sentían que estaba en sus manos. Genial, Ruro, por lo que compartes. El tema de la industria farmacéutica ha invadido, ¿no? estos años también, incluso la concepción de la fertilidad, ¿no? Porque pareciera que la fertilidad es una enfermedad, ¿no? Hay que tomar pastillas para quitarse de encima muchas cosas, muchas molestias. Y bueno, y tratando de escuchar la otra mirada, ¿cómo definirías tú un parto? ¿Qué es un parto para ti? Wow, qué pregunta tan interesante que siempre les pregunto a los padres y madres que llegan a la preparación o para que les apoyemos. Para mí un parto es un ritual de muerte, donde muere la mujer para que nazca la madre, donde muere el varón para que nazca el padre. En un parto no solo nace un bebé, nace una familia. Entonces, la madre, el padre que ya están bastante listos y ya han hecho bastante este ritual, es muy fácil hacerse padres. Pero cuando cuesta esto y está presente el niño y la niña que ha vivido traumas, heridas, carencias, va a costar bastante hacer este ritual. Entonces, nosotros les apoyamos mucho a que durante el embarazo
puedan hacer este ritual. Se sabía que en diferentes culturas, cuando la mujer sentía que ya quería ser madre, que sentía el espíritu de su hijo, se alejaba, ya sea a la montaña o a la selva profunda, a sentir el canto para su hijo, y recibía el canto y lo componía. Y el día que ella se embarazaba, cantaba este canto, y si no podía embarazarse, cantaba este canto llamando el espíritu de su hijo. Y el día del nacimiento hacía lo mismo, y en los rituales importantes, tipo en estos tiempos, el bautismo, etcétera, le volvía a cantar este canto. Y si este chico o chica se perdía de su esencia y se ponía delincuente o algo que no le gustaba a los padres, se reunían y le volvían a cantar ese canto para que recuerde su esencia. Entonces, la mujer siente el espíritu de su hijo 3 meses antes de embarazarse y se prepara porque sabe que está llegando su hijo. No lo sabe exactamente con palabras técnicas, pero empiezan a dejar el café, empiezan a desintoxicar, y cuando yo les digo, se ponen a llorar porque estaban sintiendo, solo que no lo podían poner en palabras. Entonces, para mí eso es un parto. Hermoso, Oruro. Me da curiosidad saber cuántos partos has acompañado, cuántos niños has logrado traer al mundo y qué se siente acompañar un parto. Yo estoy de partera ya para cumplir mis 9 años y tengo alrededor de 900 partos. Yo trabajaba en el hospital Antonio Lorena, entonces es donde hice más partos, porque en las guardias hospitalarias hacíamos 14, 16 partos, 10 partos en cada turno. Y tu pregunta realmente es muy emocionante. Yo me siento muy digna, muy feliz, muy honrada de que el universo y Dios me haya regalado esta misión en esta tierra. Realmente es un honor poder acompañar a cada madre, a cada padre, a cada bebé. Y es un regalo que todos los días sigo aprendiendo, recibo demasiado amor y es una gran satisfacción que pueda tener esta misión en esta tierra. Muchísimas gracias, Duro, qué hermoso. Sé que hay una carga emocional fuerte e imagino que también es eso, ¿no? El hecho de acompañarlos, de incluso más adelante. Te he visto incluso en reuniones ya cuando estos bebés son más grandes, ¿no? Y creo hay una comunidad hermosa que has estado creando, que has estado construyendo y compartiendo también estos saberes. Y hay que ir eso, ¿no? Esa labor que tienes, de rescatar, de volver a recordarnos, de volver a conectarnos con este proceso tan bello, ¿no? Volviendo un poco al tema general, ¿desde cuándo y por qué se ha venido a entender esto del parto como si fuera una enfermedad que, por ejemplo, requiere la hospitalización, ampliando un poquito más este tema? También siento que está muy conectado a una violencia obstétrica que percibimos, vemos, incluso de amigas, de familiares, en Latinoamérica, en el Perú, en la zona rural también, donde hay como un maltrato, ¿no? Y eso que mencionabas también, como ciertos traumas que se generan a partir de esto. Coméntame un poquito más cuál es ese trabajo tuyo y qué opinas de todo este proceso que todavía está como en proceso, ¿no? De cambio, de mejora. Esto se dio definitivamente a fines del siglo XVIII, donde apareció la medicina moderna, que también es conocida como la alopática, que realmente es una medicina en experimentación, como hemos visto claramente en el manejo con el COVID. Se ha experimentado mucho la medicación, el procedimiento y mucho más con el tema de la vacunación. Entonces, a partir de este tiempo, como que los hombres y las mujeres, sobre todo las mujeres, han ido entregando su poder y perdiendo mucho protagonismo sobre sus propios procesos. Entonces, ahí cambiado demasiado
la desconexión de la mujer con su propio cuerpo, con su propia sabiduría interior, con su propio espíritu, ¿no? Y yo aquí en la práctica, en la experiencia, siento que esto viene a partir de la invasión española, que cuando ellos nos encontraron, vieron que teníamos un tremendo espíritu y se asustaron y se sorprendieron de lo grandioso y mágico que éramos y nos introdujeron el racional muy fuerte, que tú eres alguien en la vida cuando asumes una maestría, un doctorado, tienes grados y títulos, si no, no eres nadie. Y lamentablemente el racional desconecta tanto del espíritu de la persona. Yo cuando vienen mis mamás a buscarme, la primera entrevista es: ¿qué haces por tu vida? ¿A qué te dedicas? Si me dicen que son PhD, doctoras o tienen sus máster, definitivamente va a ser un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Tanto ha asumido su racional que hay mucha desconexión con su cuerpo y con su alma. Entonces, en el embarazo, el cuerpo de la mujer se conecta con el cerebro mamífero ancestral, pierde el 7% del tamaño del cerebro, se activa la memoria a largo plazo y se inactiva la memoria a corto plazo. Entonces, una mujer que se pone a estudiar sus maestrías justo embarazadas, muchas quieren graduarse, terminar, están exigiéndole, sobreexigiéndole hacer a su cerebro algo que humanamente no puede. Ahí se generan los problemas, las patologías, se generan las preeclampsias, las presiones arteriales, las eclampsias, porque están exigiendo a un cuerpo hacer algo que no puede. Y cuando hacen eso, están desconectándose de toda la sabiduría que tienen. Yo me embaracé a los 21 años para 22 años y me asombra todo lo que sabía. ¿Por qué? Por mi edad estaba como más irracional y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y yo digo, wow, ¿cuánto sabía? Y todas las mujeres tienen esa sabiduría. No necesitarían de un ginecólogo, de una partera, de una obstetra, porque saben lo que tienen que hacer. Pero como han perdido ese protagonista y esa fuerza y ese poder que ellas tienen, creen que sabe más a un profesional. Entonces, todas esas cosas nosotras constantemente les recordamos. Tenemos las clases los días viernes de 10 a 1. Hacemos ejercicios de voz, hacemos ejercicios físicos, biodanza, voz en el embarazo, en el parto. Hacemos muchas dinámicas como para recordarles que ellos saben y que ellos saben más que nadie de sus cuerpos y de su bebé. Nadie sabe más de su bebé, ni un neonatólogo, ni un pediatra. Los padres, porque tienen la intuición. Entonces, cuando les recordamos constantemente, a ellos les resuena, les hace eco, porque no es una religión que está impartiendo el Uro, simplemente ellos ya lo sienten y cuando les hace eco y les resuena, dicen, wow, yo ya sentía que quería hacer esto y simplemente no me escuché porque pensé que alguien sabía más que yo, o a veces duda más la familia, a veces vienen las herencias de los miedos de los que están alrededor. Y es muy lamentable que cuando hay una embarazada, mucha gente viene a darles consejos, a darles recomendaciones. Yo todo el tiempo estoy diciéndole, pregúntale cuántos partos atendió tu suegra, pregúntale a la señora que te vende las peras cuántos partos atendió, porque se anima a dar una recomendación si no tiene experiencia en eso, porque la embarazada somatiza muy rápido todo lo que le dicen alrededor. Entonces, básicamente mi trabajo y el trabajo de mi equipo y de la casa de nacimientos es recordarles a las mujeres que esto es fisiológico, que ellas lo saben, que sus cuerpos saben parir, que sus bebés saben nacer, y las que se creen lo hacen. Wow. Importante, ¿no? Este nivel de empoderarse también, ¿no? De tener confianza, de volver a surgir, ¿no? Bueno, interesantísimo lo que nos comentas. Bueno, la otra pregunta va por un lado, tal vez un poco más amplio, ¿no? En nuestro país. ¿Qué tendría que hacer nuestro sistema de salud para acceder a, digamos, a una manera más cálida, más natural, más humana
de nacer, ¿no? O sea, ahora mismo yo pienso y digo, o sea, el peor lugar para nacer debe ser un hospital, ¿no? O sea, nadie quiere ir a un hospital. Incluso cuando esté enfermo, uno odia el hospital, ¿no? Entonces, imagino, ¿qué tendría que cambiar en nuestro sistema de salud? Michel Oden dice, y nosotras que practicamos constantemente esta forma de nacimiento, sabemos que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Solo con decirte algo muy sencillo. Cuando nace un bebé pierde más adrenalina que cuando muere un ser humano por paro cardíaco. Ese bebé, lo primero que hace al nacer debe llegar al corazón de su madre y al calor de su madre, porque el calor baja la adrenalina. Por eso se trabajan los partos bajo el agua, porque el agua caliente baja la adrenalina. Entonces el bebé, al reconocer el corazón de su madre, que ha estado 9 meses escuchando, se calma y se tranquiliza y no llora tan fuerte. Imagínate eso en el hospital, nace el bebé y se le corta el cordón umbilical inmediatamente y se le separa el bebé para ponerle sus vitaminas, sus vacunas, para pesarlo, tallarlo y vestirlo. Eso es más importante, que bajemos esa adrenalina. Viene con alto estrés. Ahí hay una muerte neuronal como no te imaginas. Los seres humanos seríamos tan inteligentes que de verdad podríamos ser por lo menos autorresponsables de todo lo que hacemos. Y cuando nace el bebé, la placenta, por el cordón umbilical, pasa el 30% del volumen sanguíneo para que empiecen a trabajar los órganos del bebé. Y si nosotros cortamos rápidamente, que es lo que se hace siempre, el cuerpo del bebé dice prioridad, riñón, corazón. Quien se perjudica es el cerebro, no llega sangre con oxígeno. Entonces, si siguen habiendo este tipo de nacimientos, nuestro país va a seguir como está. ¿Por qué elegimos como elegimos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? A mí no me sorprende. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué cambio debería hacer el sistema? Yo no creo en el sistema, no creo que el cambio se haga desde arriba, porque toda esa gente ha nacido o por cesárea, todos han nacido con este tipo de nacimientos. Tú cuando vas al campo, vas a observar a los niños tan hábiles. Yo cuando me gradué era la 28.983 obstetra. No podía creer que era tan grande el colegio y que era la única haciendo partos de este tipo. Y yo nací en casa. Y yo puedo ver cuán importante es todo esto. Hemos estado sentadas con mis compañeras, no sé, 50, 60 obstetras, recibiendo cursos todos los días de parto vertical, porque tuvimos la suerte de que una de mis profes le dio cáncer y no nos pudo enseñar. Y nos pusieron a un obstetra que había hecho tanta investigación sobre el parto vertical y nos daba duro con el parto vertical. Y yo pienso y digo, yo solo estaba escuchando esa clase, éramos un montón de gente, ¿y por qué nadie hace esto sabiendo que el parto vertical disminuye la patología, las complicaciones? Pero no sé qué pasa, que no se hace ese cambio. Entonces, yo entiendo esto, y cuando nosotras nos reunimos como parteras tradicionales, yo pertenezco a un grupo de parteras a nivel mundial, hemos decidido que el cambio lo hacemos como hormigas de abajo, no hacemos los cambios de arriba. ¿Por qué? El 2005 se hizo la norma técnica del parto vertical y la interculturalidad del parto, porque las mujeres altoandinas de la localidad de Ollantaytambo decidieron que preferían morirse antes de ir a un hospital, porque estaban vulnerando y violando sus derechos, su cultura, sus mitos, sus ritos, sus tradiciones, y que no podían participar sus abuelas, las parteras. Ellas decidieron y se quedaron en casa y se murieron. El Ministerio de Salud se vio obligado a hacer la norma técnica. Está la norma técnica escrita del parto vertical, la interculturalidad del parto. Pero ese mismo año salió la estrategia sanitaria, 0 partos domiciliarios, y venció esa norma. Entonces, cada vez que yo me reúno con las parteras tradicionales acá en la región de Cusco, ellos me dicen, vamos a hacer una reunión con los presidentes de nuestra comunidad, les vamos a explicar que todo lo que estábamos haciendo está bien, porque nosotros les hemos honrado y les hemos agradecido, que gracias a que ellas cargaron viva esta tradición, se puede trabajar a nivel mundial, porque gracias a esta norma que ascendió a la Organización Mundial de la Salud, se tiene establecido y se puede trabajar en todo el mundo esta forma de parto. Entonces, porque a ellas les dijeron, ustedes estaban matando gente, estaban haciendo iatrogenia, y ustedes qué van a saber
nosotros hemos estudiado 7, 10 años, ¿qué van a saber en comparación a nosotros? Y ellas se creyeron esa historia, que eran ignorantes y que no sabían, y permanecieron ocultas por mucho tiempo. Entonces, les hemos dicho que vamos a seguir trabajando desde abajo, poco a poco, porque puede pasar lo mismo que el tema de la estrategia sanitaria, ¿no? Entonces, yo la verdad no creo que este cambio se haga desde arriba, porque hay mucha industria farmacéutica involucrada como para que permitan que en un parto domiciliario, en un parto natural que no se utiliza nada, pueda seguir forjándose de esta manera. Es importante estas alianzas, creo que has logrado hacer crecer una red mundial para que estos partos sean más humanos de algún modo y recuperar las tradiciones, porque imagino que son diversas a lo largo del mundo, y cada pueblo originario imagino que tiene también sus formas, sus modos de acompañar, incluso el posparto y todo lo que conlleva esto. Es triste y lamentable que nuestro sistema de salud no pueda cambiar mucho, como lo mencionas. Incluso también recordaba para algunas personas que me comentaron, ¿no?, que si no nacen en el hospital, entonces se pierde el seguro, no hay atención, entonces como que igual es un derecho, pero no se cumple, ¿no? O tal vez también muchas mujeres han sufrido violencia obstétrica y no lo reconocen como tal, ¿no? El hecho por ejemplo, ¿no?, hay un gran índice ahora de partos no naturales, ¿no?, de una intervención, de una cesárea, o exceso de medicación, o cortes donde tal vez no nos preguntan, o ¿qué otras cosas más como violencia obstétrica podrías reconocer, Ruru, o comentarnos? Mira, Winnie, antes cuando empecé como partera, o sea, todavía bastante obstetra, sí podía ver como violencia obstétrica. Y como muy inconsciente yo también, y mi gremio y las personas a mi alrededor, como juzgando al sistema de salud, a mis colegas obstetras, a los ginecólogos y ginecólogas, al personal de salud, diciendo que hacen violencia obstétrica. Me parece muy grande ese apelativo este tiempo de mi vida. ¿Por qué? Uno, el profesional de salud, el sistema, cree que están haciendo lo mejor. Yo conozco muchos profesionales que son mis colegas y ginecos que incluso lloran y rezan antes de entrar a una cesárea y sacar un útero y hacer una cesárea. No son locos y se mandan a hacer esas cosas porque sí. Todavía está en la tradición andina, nosotros trabajamos mucho el oficio o el don de rezar, la rezadora. Es un oficio, ellos también lo hacen. O sea, los que han nacido en los tiempos antiguos, tipo hace 50, 60 años, eran parteras, parteros, rezadores, curanderos, pajadores. Y los que hemos nacido a este tiempo somos tetras, ginecos. Esa es la verdad. El tema es este. ¿Por qué las mujeres se someten? Entonces, es muy fácil darle la responsabilidad al sistema que le está generando la violencia obstétrica. ¿Dónde está esta parte de su espíritu, de su sabiduría de madre que quiere darle lo mejor a su hijo? Que no indaga que hay otras formas, porque las hay. Nosotros hemos hecho una campaña feria para 800 mujeres. Yo he hecho una inversión grande contratando profes de yoga, reiki, había hidromasaje, masajes, había un mural de derechos de la embarazada, de la parturienta, hicimos un stand de nutrición, llegaron 3, yo ese día les agarré un poco de cólera a las embarazadas. ¿Qué quieren? Yo no les quería decir quién era yo, qué ofrecía, solo les quería decir que tienen derechos, que pueden entrar con su esposo, que pueden parir vertical. Entonces, hay un problema de fondo. Entonces,
ahí pensando, meditando. Una es la educación, porque la educación te da poder. Tú sabes que hay otras opciones, pero hay muchas mujeres que llegan y nosotros les ofrecemos descuentos, paquetes. A las campesinas les decimos que les vamos a atender gratis. A muchas les hemos arreglado la casa y no quieren. Ahora, dicen, ¿no?, que el Ministerio de Salud o las obstetras o el personal de salud les amenazan con no darles el certificado, con pagar una multa, pero nosotros les decimos que les muestren y digan dónde está escrito, en qué legislación está escrito. No está escrito. No dice que el parto en casa es ilegal. Y les decimos, nosotros les vamos a dar el certificado, les vamos a acompañar a registrar a vuestros bebés, no les deben cobrar una multa. Si eso hicieran, nosotros podemos denunciar al personal que está mintiendo, porque es una mentira. El segundo derecho del ser humano en Perú es el derecho a la identidad. Nadie puede atentar con ese derecho. Pero ¿qué rayos pasa que no quieren? O sea, yo de verdad estoy en un momento como, tú has permitido que te violenten obstétricamente, tú has permitido que tu marido te violente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te salvaste? Entonces, cuando vivimos constantemente en violencia, ya no nos damos cuenta. Entonces, se tiene que trabajar mucho a nivel educativo. Por eso yo amo que en los partos que hacemos entren los hermanos. Si hay hermanos, o si hay una adolescente, sobrina, alguien que entren. ¿Por qué? Porque ellas van a ver que hay otra versión, que hay otras formas y que te respetan. Porque si ya no se ve esas cosas, entonces es como, esto es lo único que hay y me someto. Pero como te digo, nosotros ya hemos hecho pruebas de decirles, yo te pago, te damos todo, no te cobramos, y lo hacemos. Y no confían. Y no es que no confían en Ruro, no es que no confían en el proyecto, no confían en ellas mismas. Y creen que el médico y la obstetra les va a hacer. Yo muchas veces les pregunto, ¿qué te va a hacer? Cuando vayas, ¿qué crees que te va a hacer? En tu casa, tú tienes muchas herramientas, como te puedes meter a una tina, no necesariamente una tina jacuzzi de partos, o una tina de 100 litros, esas de plástico de lavar ropa, que le ponemos hierbas, agüita caliente y la pasas súper rico. Está tu esposo, puedes tomar tu caldo de gallina, pero esa es la realidad. Entonces yo no voy a dar responsabilidad a nadie sobre la violencia, es responsabilidad de cada uno. Y creo que para que eso cambiemos, cada una tenemos que cambiar. Yo, Ruro, me esfuerzo en no recibir violencia, de trabajar como loca, en no recibir violencia, de ocuparme de las mujeres y sus historias y no hacer mi propia historia y mi propia vida. Así puedo enseñar a que cada persona que está a mi alrededor no siga recibiendo violencia. Muy importante lo que mencionas, Ruro, y bueno, estamos en un espacio también educativo para compartir justamente este punto de vista, esta labor que también realizas durante tantos años, y sé que esta red ha crecido cada vez más y esperamos que haya más mujeres conscientes, ¿no?, que tengan un embarazo consciente, un parto consciente y que puedan también, de momento, dejarse llevar un poco por todo lo que mencionas, ¿no?, por toda la sabiduría que hay también dentro de nosotras. Muchísimas gracias, Ruro. Ya estamos con el tiempo justo, pero me encantaría que tú cerraras con algo que se te ha quedado decir, mencionar, tal vez un poco de dónde te ubicamos, o si hay muchas personas que se han quedado como cortas con más interés de saber de ti, dónde te ubicas, dónde estás radicando más constantemente, y eso, agradecerte de corazón porque es un tema bastante delicado, bastante importante y que a veces no se toca mucho, ¿no? Así que agradecerte por esta tarde y ha sido súper importante, necesario. Muchas gracias, Ruro, así que te dejo a ti el cierre. A mí siempre me queda muy grande, muy importante, cuando nosotras nos formamos como parteras, nos dicen que veamos a cada mujer como si fuera María y a cada embarazo como si fuera Jesús.
más allá de que creamos en la religión o en el catolicismo, es un líder que ha hecho muchos cambios, ha sido un rebelde como para coger ejemplo cuando queremos ser rebeldes. Y no solo las parteras tenemos que mirar así a las mujeres, toda la sociedad y las propias mujeres tienen que mirarse así a sí mismas y a sus bebés. Y algo que para mí me ha quedado muy marcado es la primera impresión que tiene el ser humano del mundo, es la impresión con la que llega al mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos con las luces apagadas y el bebé puede abrir los ojos y mirar a su padre, a su madre, y los padres lo reciben cantando, la partera dándole la bienvenida, recordándole que está llegando a un lugar, si llega acá, con la montaña, el Pachatuzan, el Pico, esta es tu tierra, ellos son tus guardianes, tus padrinos. Imagínate llegar así versus a cómo normalmente se llega. Pero de cada uno de nosotros depende, y lo más importante y lo más mágico es que si no hemos llegado de esta manera, que así deberíamos, podemos hacer rituales, son los rituales de renacimiento, que yo puedo hacer como me da la gana. Y hago todo mi ritual de nacimiento, nosotros les acompañamos. Es muy mágico y cambia muchas cosas en tu vida. O sea, nada está perdido. El cerebro se cree la nueva información del nuevo ritual que les has dado, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita en Urubamba con el proyecto de la Casa de Nacimientos, ya hemos terminado la construcción de la primera parte, estoy muy, muy contenta. Acabamos de atender el parto de una mujer de 53 años, muy, muy exitoso, pero es una mujer que se ha preparado mucho, que ha bailado, caminaba hasta maras todos los días, porque quería tener un parto bonito. Ese es el trabajo que ellas hacen. Y estoy en redes, tenemos la página web, está ahí tenemos cursos, talleres, videos, todo está en las redes, es muy fácil de encontrarnos, está como Ruruchay Casa de Nacimientos. Gracias, Ruro, y bueno, tendremos que volver a nacer, casi digo una palabrota, pero, pero al escucharte sí nos hemos dado cuenta que muchos hemos parido mal, ¿no? Y qué bueno que haya la oportunidad de volver a nacer, ¿no? Y de curar estas cosas. Listo, el siguiente viernes nos encontramos en Mincaricuy para conversar con Alberto Manqueriapa, nuestro invitado especial en este ciclo de prácticas culturales en resistencia. También recordarles que hay un resumen radial, está saliendo, me parece, el post en estas dos radios que pueden escuchar si es que no han tenido la oportunidad de escucharlo completo o no tienen mucho tiempo, pues también van a estar proyectadas van a estar lanzadas en esta radio. También están estos videos subidos en nuestro canal de YouTube de la ESP. Así que nada, buenas noches y gracias por acompañarnos.